Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Voz Chiclayana y bienvenidos a la cuarta emisión de nuestro microprograma Tribuna de Opinión. Como es de conocimiento público, una de las propuestas que presenta uno de los dos candidatos presidenciales tiene que ver justamente sobre un posible cambio de constitución. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de la abogada Alexandra Chirinos Tuesta, quien nos comentará acerca de las afectaciones ante un posible cambio de constitución. Y para ello damos pase a nuestra compañera Daniela González, quien ya se encuentra con nuestra entrevistada. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, amigos. Como mencionaba Christopher, en esta emisión nos encontramos con Alexandra Chirinos Tuesta, quien nos hablará de las afectaciones de un posible cambio de constitución. Y pues bueno, bienvenidos al programa Voz Chiclayana, Tribuna de Opinión. Y damos inicio. Cuéntenos, ¿por qué no sería favorable poder cambiar la Constitución teniendo en cuenta que nos encontramos en una época de pandemia, de crisis política? ¿Qué afectaciones considera usted que traería ello? Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el espacio a Voz Chiclayana y a este programa el día de hoy. Yo creo que habría que precisar cuáles son las intenciones primero para poder cambiar la Constitución. Recientemente, antes incluso de la primera elección, Datum emitió un informe donde el 56% de los peruanos estaban de acuerdo con un cambio de Constitución. Sin embargo, las causas que justificaban este cambio de Constitución, el 30% aproximadamente, si es que no me equivoco, era porque decía queremos sancionar a los corruptos. Seguido de eso decían la Constitución fue hecha por Fujimori, estamos hablando de un 20% que decía ello, y en las siguientes considerandos o alternativas para sustentar el cambio de constitución era mayor rigurosidad con los delincuentes, mejorar el sistema educativo y la serie de necesidades claramente que pueden haber por falencias. Pero partiendo de ello, si queremos el 31% que manifestaba sancionar a los corruptos, la pregunta sería, ¿es necesario cambiar la constitución para sancionar a los corruptos? El tema necesariamente radica en ello. Recordemos que nuestra Constitución tiene más de 20 reformas que se han dado en el transcurrir del tiempo, inclusive reformas que tienen que ver con la inmunidad parlamentaria, con el acceso de las autoridades a los cargos públicos, sentenciados o no, la exclusión de los mismos del proceso electoral. Entonces, sí hay una serie de reformas que se han ido ajustando respecto a este tema que sería corrupción. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la Constitución es un enunciado, una clamación, un pronunciamiento de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Y en esta no se ejecutan o no se reglamentan más cuestiones. Y si uno analiza la Constitución, si uno la lee, tiene un enunciado de derechos. Lo que hay que tener preciso es que por qué de repente estos derechos no se logran abarcar a toda la ciudadanía de manera estandarizada. Y eso pasa no porque lo diga la Constitución, eso pasa porque las autoridades encargadas no ejecutan, no accionan y no tienen capacidad de gestión y capacidad de gasto. No puede ser posible que regiones que tienen bastante ingreso económico de canon, como Cajamarca, por ejemplo, que es una de las regiones que más percibe regalías por el canon, sea uno de los lugares más pobres del país. Y esto no radica por la Constitución, esto no es competencia directamente del Ejecutivo ni del Legislativo. Tienen gobernadores, tienen alcaldes que no tienen la capacidad de gasto y andan devolviendo el presupuesto que podría servir para hospitales, postas, para mejorar carreteras y para trabajar en personas. Entonces, el problema no es la Constitución, el problema son las personas que están en el sector público que no tienen capacidad de gasto, de eficiencia, de poder articular y de poder gestionar. Y eso pasa porque hay dos factores, o no son la mejor oferta que tenemos para escoger, o sea, cabe decir, la gente que ingresa a política no es la más idónea, y dos, porque tampoco somos ciudadanos que conozcamos a ciencia cierta nuestros derechos y las facultades que tenemos para fiscalizar y exigir el cumplimiento, ya sea a través del plan de desarrollo concertado, del presupuesto participativo, de fiscalizar cuánto presupuesto de manera anual se revierte al Estado y se queda sin ejecución. Y ojo, que gobierno que también revierte gran parte de su presupuesto ante el próximo año para la ley general de presupuesto también disminuye su ingreso. Entonces, yo creo que más allá de que si la Constitución es la que no te garantiza los derechos, yo considero que son las autoridades que no saben ejecutar y hacer realidad lo plasmado en la Constitución. Y es lamentable lo que tú comentas porque justamente las autoridades tienen en sus manos el poder suficiente para poder actuar frente a las necesidades de la población, pero sin embargo no se ve. Y eso también ha ocurrido el año pasado con la
eficiencia del anterior gobernador regional, que de hecho está en proceso de investigación, y que pues que Lambayeque tenía los suficientes recursos, sin embargo no se ha hecho nada y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque la pandemia ha traído consigo el tema de la pobreza, muy aparte también el tema de salud. Entonces hay que hacer un memorándum, nosotros también como pobladores, y ser conscientes en que en realidad la Constitución no es el problema, como tú mencionabas. Aquí el problema lo tienen las autoridades que no tienen esa capacidad de ejecución efectiva. Y bien, bajo este modelo de la Carta Magna, cuéntanos, ¿qué logros consideras tú que tiene el modelo económico y que ha favorecido justamente el tema de la inversión privada, el desarrollo regional, el empleo, que en realidad ahora es bastante importante mencionar porque hay una tasa de desempleo bastante grande que hay que reconocer y el modelo económico no tiene la culpa de ello, al contrario, el modelo económico lo que ha permitido es justamente dar un poquito pase al libre mercado y a la competencia de mercado? Básicamente lo que has mencionado, yo creo que cuando se da la Constitución, incluso que hay que entender que las constituciones tienen cambios o reformas en momentos de crisis bastante álgidas, bastante fuertes. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania, si es que no me equivoco, que es, a ver, por acá, creo que lo tenía anotado en algún momento, 1949. Durante una crisis, cambio de constitución, reformaron su constitución, incluso pese a la caída del muro de Berlín, no hicieron modificaciones y hoy son un país que tiene condiciones de vida, y esto no es porque la constitución lo diga o lo deje de decir, parte por las autoridades que gestionan, y así un sinfín de países donde no necesariamente tener el mayor número de constituciones al antojo de cada vamos a decirlo, de cada gobierno o de cada agrupación política garantiza la estabilidad. Tenemos países que tienen más de 15 constituciones y son de los más inestables a nivel democrático. Yo creo que la Constitución del 93, que dicho sea de paso ya no tiene la firma de Fujimori, es una Constitución que en el gobierno de Alejandro Toledo optaron por quitarle la firma del en ese entonces presidente para evitar el que se sienta que estamos ante una Constitución expuria, una Constitución que no nos represente. Sin embargo, es una Constitución que también fue aprobada por una constituyente que tuvo representatividad popular en aquel momento y que fue refrendada. Entonces, partiendo de ello, es una Constitución que uno nos ha abierto al campo económico internacional, ha permitido nuestras importaciones, que favorecen también muchísimo porque hay más de un gran porcentaje de microempresas que se dedican al rubro de las importaciones y que mueven casi el 23% de la economía peruana, generando muchísima cantidad de empleo. Estamos hablando de más de 30.000 MIPES que se dedican a ello, a importar y ayudan al crecimiento económico de sus localidades y de las personas que también trabajan en ello. Además tenemos también el tema de las exportaciones, los tratados de libre comercio también nos han permitido a nosotros exportar, y por aquí van a salir quizás diciéndome, oye, pero exportamos materia prima, pero eso no es responsabilidad de la Constitución, es responsabilidad de que no se generan o que los ministerios encargados o que las autoridades encargadas no se compran el pleito de decir, pues vamos a generar nexos, por ejemplo, produce para tecnificar mejor el agro en la región, para dotarlos de herramientas, para enseñarles nuevas herramientas para poder exportar de manera masiva, donde no se tampoco afecte la persona que se dedica al agro. Y eso no parte porque lo diga la Constitución, eso parte porque los encargados de programas sociales, los encargados de herramientas de crecimiento económico, los encargados de desarrollo económico regional, a nivel que son los llamados a conocer claramente cómo crecen sus regiones, no aplican estrategias para poder ayudar. Y eso no te lo tiene que decir la Constitución, eso te lo habilita de manera orgánica, con la independencia que tienen también los gobiernos regionales y locales de poder ejecutarlo. Además, la Constitución en crecimiento nos ha permitido tener una economía bastante sólida, y lo más importante, ha permitido que el BCR, Banco Central de Reserva, no expida papelitos numéricos a cual más como en aquel momento de la inflación. O sea, ha controlado muy bien la maquinita económica y la moneda ha estado ciertamente estable, y eso también ha beneficiado. No olvidemos que según estadísticas del INEI, que es el encargado de procesar la información de todos los ciudadanos, hay una disminución significativa en los últimos años antes de la pandemia en el nivel de pobreza y acceso a servicios públicos. Cada vez son más los ciudadanos. Lamentablemente no se percibe de esa manera, no se percibe igual, y nos ha chocado enfrentar la pandemia, pero repito, eso no pasa porque el texto constitucional lo diga o deje de decir. Eso pasa también por una gestión local.
Y eso pasa porque claramente las personas idóneas no están ejerciendo los cargos públicos. Entonces, la Constitución sí ha permitido un crecimiento, ha permitido incluso, que me parece también importante, controlar la intervención estatal en el sector económico. Más aún si hemos tenido empresas, y vamos a poner el ejemplo, existen más de 35 empresas o sectores en los que el Estado interviene y que son pésimas. Son pésimas en gestión y administración. Algunas están quebradas, algunas están tratando de fusionarse, y las que existen y se mantienen no es porque sean necesariamente las que tengan el mejor servicio ciudadano, como en el caso de Sedapal en Lima, es porque es la única y no hay más a dónde mirar. Entonces ahí ha subsidiado la presencia, pero en el caso de Petroperú, por ejemplo, que hay otras empresas que se dedican a abastecer de combustible, es una empresa que va al pérdida. O sea, a la pérdida total, o sea, 2% creo que tiene de ganancias, que es bajísimo. Se ha gastado plata incluso en la refinería de Talara, ¿no? Y invirtiendo en ello cuando yo creo que es una empresa que no debería estar porque no es necesaria. Entonces parte también por ahí de cómo, cuándo y en dónde interviene el Estado. Dotarle de más poder al Estado conociendo su ineficiencia, eso es absolutamente errado. Y para ir entrando incluso en temas mucho más sociales, por ejemplo, en el tema de la salud, mucho se critica al privado en este momento, pero recordemos que casi el 90% de ciudadanos se atienden en un sistema público, ya sea a través de salud o a través del SIS. Entonces, la deficiencia de la gestión no pasa porque te diga el texto constitucional. La Constitución te dice tienes el derecho a la salud. Sí, perfecto. Pero ¿quién está administrando en su mayoría y administra mal el derecho de salud? Es el Estado. Entonces, aquí no podemos tampoco ser indiferentes. Y no voy a también decir que en el momento de especulación o en el momento de pandemia hubieron actitudes también del sector privado que no fueron las mejores, pero ahí sí, y no es la Constitución, sino los otros organismos del Estado quienes tienen que fiscalizar. Ante la informalidad, SUNAFIL debería tener un trabajo mucho más activo y participativo para poder sancionar. Las contralorías también deberían tener un papel fiscalizador y que tenga también capacidad sancionadora. No puede ser posible que incluso se retrasen muchos procesos, Contraloría interviene, investiga, pero solamente queda en ello porque no tienen potestad sancionadora. Ese proceso o esa carpeta de investigación o ese control de auditoría va a Fiscalía y sigue el trámite de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, quién sabe cuánto puede durar, y todavía siguen procesos en curso. Entonces yo creo que lo que pasa es que hay que hacer reformas, sí, hay que hacer cambios, sí, pero no traerse abajo lo que ya se ha avanzado con esta Constitución. En definitiva, más que un cambio, porque cuando se habla de cambio a veces se malinterpreta un cambio total. El tema de reformas en realidad es justamente necesario. Y de hecho también se hablaba de que justamente en las reformas que se puede hacer en el modelo económico se establezcan de repente trabajos entre el sector público y el privado, porque de hecho el sector público necesita un poquito más de gestión que el privado sí la tiene, en cuanto a recursos, de repente en cuanto a generación de empleos. Entonces sería bueno que las reformas que se planteen sean para mejorar, más no para seguir retrasando, generando burocracia, que en realidad eso es lamentable porque no avanzamos. El Perú tiene muchos recursos que se deberían explotar a favor de nuestro desarrollo y lamentablemente no se hace. Finalmente, ¿qué necesidades considera usted que debe atender el nuevo gobierno en vez de cambiar la Constitución? Y parte justamente de lo que usted mencionaba, ¿no? De un sistema de salud más efectivo, de repente de beneficiar un poquito más a que se trabaje el público con el privado, no se trabaje solamente el sector público y diferentes, ¿no? ¿Qué más considera usted? Ahorita lo básico para el gobierno entrante para mí son dos temas principales y son, si queremos verlo, paralelos. El tema salud, que felizmente se ha logrado cubrir, ¿no?, en relación al último informe del ministro y el presidente, con la dotación necesaria para tener vacunados a los mayores de 18 años a diciembre, lo cual me parece bastante meritorio después de todas las crisis que hemos venido atravesando por conseguir vacunas. El tema salud, abastecernos de mayor capacidad en espacios de atención, poder ya retomar las atenciones ambulatorias a los pacientes de enfermedades huérfanas, raras, oncológicas, de cualquier otro tipo, porque hay tratamientos que se están dejando de hacer, hay gente que no se está pudiendo atender, ecografías, mamografías, Papá Nicolau, radiografías, tomografías, que no se pueden hacer por evitar el contagio, y lo que es peor, no se han hecho convenios para que estas personas puedan ser atendidas por necesidad
en otros establecimientos cubriendo lo que ellos aportan en salud. Porque hay que tener en cuenta que tanto de salud como el CIS ahora, incluso para las personas que también trabajan, tienen aportaciones de los ciudadanos, y cuando el ciudadano aporta debe exigir un servicio de calidad, y eso, repito, no lo dice la Constitución. Eso no lo tiene que decir la Constitución, eso lo tienen que decir las normas específicas que se orientan a cada uno de ellos, y la capacidad ejecutiva y de gestión que debe tener ministerios, gobernadores, alcaldes y operadores administrativos de estas entidades. Y otro tema que me parece fundamental, que se debe abordar pero con urgencia total, es el sector educativo. No puede ser posible de que sigamos en lo mismo. Cuando ocurre lo de la pandemia, que era entendible, nosotros estábamos acostumbrados a un estilo académico presencial, que en su mayoría basada en las deficiencias incluso estructurales de acceso a internet, a tecnología y ocupamientos como tales. Trasladarnos al espectro virtual ha sido bastante complicado, pero en el 2020 se entendía que todavía no se logre capacitar al docente, se entendía que todavía no hayan herramientas, se entendía que el aprendo en casa no haya visorado los lugares donde no hay tele, no hay radio, no hay internet. Se podría entender. Estamos 2021 y las condiciones académicas siguen siendo las mismas. Las condiciones académicas no han cambiado. Todavía tenemos docentes que no saben utilizar las herramientas tecnológicas, tenemos docentes que no pueden todavía tener esa conectividad y esa transmisión de conocimientos a través de aspectos virtuales y digitales. Tenemos jóvenes, niños, estudiantes que en lugar de estar estudiando están trabajando para poder ayudar, y eso no se ha previsto, y es imposible que hasta ahora no se tenga una data total de cuáles son los sectores, alumnos, profesores que no cuentan con tecnología, que no cuentan con internet, que no pueden pagar sus servicios, no para todas las personas que seguramente tendrán a personas en casa con estudios. Y si hablamos de colegios nacionales, hay muchas personas que están esforzándose en hacer recargas semanales porque no tienen un plan continuo de datos. Entonces hay una serie de deficiencias que ya deberíamos tener una data procesada, pero el Ministerio de Educación no ha sincerado, no ha transparentado cuál es la realidad, tanto docente como escolar, en este aspecto. Entonces yo creo que sería el momento para que a través de los docentes se pueda sincerar esta cifra. ¿Cuántos niños? Y que no sean solo números, poder identificar cuáles son las zonas más afectadas. Sin ir muy lejos, nosotros aquí en Cañares, en Incahuasi, tenemos niños que todavía no pueden acceder a internet y que escuchan a través de radios, pero radios exponiéndose incluso a zonas lejanas. Sin ir muy lejos, en Canchaque, en Piura, este año tuvimos la desaparición por horas de muchos niños, estamos hablando de 4, 5, 6 niños, que no pasaron la noche en casa porque fueron a escuchar en un cerro su clase, y lamentablemente con las lluvias se perdieron, se refugiaron en otras zonas. Entonces, esas cosas ya no pueden permitirse. Y paralelo a ello es seguir fomentando el crecimiento económico del país. El país no puede retroceder de manera económica. Nosotros, gran grueso de nuestra economía también depende de nuestras relaciones con el comercio exterior, con las exportaciones y también con lo que podamos importar. Uno de los factores que más importamos nosotros son insumos químicos para la farmacia peruana, son insumos para el desarrollo de nuestras regiones y localidades, y esto no puede detenerse. Yo creo que basándose en esos tres pilares fundamentales, el nuevo gobierno debe precisar, pero yo creo que la mayor efectividad, si se quiere decir, va a pasar por crear conciencia en los ciudadanos, no solo en la emisión de voto, sino empoderarlos a través del conocimiento de sus derechos, al conocimiento de las herramientas que tienen para poder fiscalizar, para poder quejarse, ley de transparencia, fiscalización ciudadana, conocer presupuesto participativo, de qué manera los portales de economía y finanzas se hacen amigables para el ciudadano, de qué manera esa información se puede conectar con el ciudadano. Yo creo que cuando uno habla de ley de transparencia no solamente es transparentarle la información o darle la información al ciudadano, sino es hacerla entendible. Si yo publico en un portal del Estado una información que alguien que no ha tenido educación, que no ha terminado el colegio, no la va a entender, no sirve para sincerar la información, porque la intención es que el ciudadano entienda lo que ocurre en el Estado, y para eso las personas que se dedican a informar desde el sector público lo que ocurre en el Estado tienen que tener las herramientas para poder hacer la información amigable, y de esa manera sí transparentar lo que el ciudadano debe conocer. En definitiva, para que nosotros los peruanos podamos conocer también de manera, como usted mencionaba, ¿no? Fiscalizar desde nuestros hogares, velar porque se cumpla la verdad, porque no se irraiguen en temas de corrupción, y sobre todo, aquí el pensamiento es, en vez de estar pensando en querer cambiar la Constitución, en vez de estar pensando en cambiar un modelo económico, se debe pensar
por paliar las necesidades que en realidad ahorita el tema de la pandemia ha desnudado y el tema de salud ahorita es prioritario. No solamente por el tema del COVID, sino por otras falencias. De hecho, hay un análisis que se ha publicado en el New York Times que menciona justamente que hay hospitales, no solamente aquí, en realidad en toda Latinoamérica, que se han preocupado por atender al COVID, pero no otras enfermedades, y lamentablemente las personas que se han quedado ya sin ser atendidas y les ha dado este COVID, el virus, lamentablemente les ha ido fatal, muchísimo peor, y ha aumentado la tasa de mortalidad debido a ello, y no debería ser esa la preocupación. Hay muchas necesidades que en realidad se necesitan con prioridad, como el tema educativo, el refuerzo para que este sistema educativo virtual perdure y no se pierda en el tiempo, porque es muy bueno aprender el tema de digitalización por parte de docentes y estudiantes, siempre y cuando se haga de manera correcta. Esperamos pues que nuestras autoridades puedan actuar al respecto, y muchísimas gracias, abogada Alexandra, por la entrevista. A ustedes por la invitación, gracias. Gracias. Agradecemos a la abogada Alexandra Chirinos Tuesta por esta importante entrevista y esperamos que sirva para despejar las dudas sobre ese tema. Esperamos contar con ustedes el próximo viernes por este nuestro espacio, Tribuna de Opinión. Buenas tardes.